Es momento de seguir en esta cobertura que hemos ido dando cuenta en este espacio informativo. Estamos trazando la ruta respecto a la elección judicial que será ya en apenas unos meses. Esta semana tuve la oportunidad de conversar con la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, sobre sus aspiraciones para presidir el máximo tribunal, sobre los cambios que aún requiere el sistema de justicia. Le agradezco a la ministra Lenia Batres que nos regale su valioso tiempo. Ministra, qué honor tenerla con nosotros. Muy buenas tardes, Pedro. Aquí con mucho gusto. ¿Lista para la elección del siguiente año? Sí, por supuesto, claro. ¿Quiere ser la presidenta de la Suprema Corte? Pues eso lo va a definir el voto popular. Afortunadamente se hizo una reforma. En la reforma se establece justamente eso. Quien tenga la mayor cantidad de votos va a presidir la Corte. ¿Y usted aspira a ser quien obtenga la mayor cantidad de votos? En general, los puestos en sí mismos a mí no me atraen digamos que como meta. Sí me atrae muchísimo vivir un proceso en el que pudiera tener una mayor influencia, particularmente en este proceso histórico. Sí creo que tendría algo que hacer en la dirección de la Corte, por supuesto. Y me encantaría garantizar que vaya a buen puerto la reforma. Ha sido un esfuerzo muy grande, es un evento histórico y lo mejor que podríamos hacer esta generación, pues en la parte que cada quien interviene, particularmente los ministros y ministras, pues en la ejecución de la reforma, lo mejor que podríamos hacer pues es ser responsables, pensar en el interés público, en el interés colectivo, en un servicio real a la justicia, garantizar que esta fase pues no suceda un quítate tú para ponerme yo, o sea que el problema no sea que a unos o algunas conductas indebidas las sustituyan otras. Entonces, esa parte me gustaría encabezar para ayudar a un buen proceso, por supuesto. ¿Qué dirección le gustaría darle a la Suprema Corte en caso de que los votos la favorecieran y fuera la más votada y fuera la presidenta de la Corte? Me gustaría garantizar mucho que no se crearan facciones sobre todo de vínculos, de influyentismo, cadenas de nuevos conflictos de interés. Es muy fácil en el caso de la Suprema Corte esta relación de favores que se llega a dar. Unas personas juzgadoras, unos jueces, unos magistrados, ministros les piden un favor a otros y entonces cuando tienen necesidad le contestan con otro favor. Son actos de corrupción muy validados en el caso del Poder Judicial. A mí me encantaría desaparecer ese tipo de conductas legitimadas, estas formas parciales de ejercer justicia, que creo que son las más peligrosas. Me encantaría ayudar a disolverlas, generar una conducta muy pública, muy transparente. Hay poca confianza en la gente en general, pero además se ha dado un permiso muy amplio para hacer un poder que funciona como cofradía. No le rinde cuentas a nadie, no le gusta la transparencia. Entre más lejos está de los focos de atención pública, mejor, porque nadie se entera cómo se resuelve, qué se resuelve, quién es cada uno de los jueces y de qué son responsables. Entonces me gustaría garantizar mucho pues una conducta transparente que pueda ayudar. Justamente va a ser una de las ventajas de la reforma, que nos pone en un bajo un ojo muy transparente de la ciudadanía. El puro hecho de que seamos ahora candidatos y candidatas, que tengan que ser votados. Exactamente, nos pone bajo el escrutinio público, bajo la vigilancia, y yo creo que eso no lo debemos perder, porque es la mejor garantía de no corrupción. Es la mejor forma de prevenir la corrupción. Ahorita me gustaría tocar ese punto. Antes quiero retomar lo que usted menciona, porque quizás podría llegar a ser utópico pensar que una sola persona podría
asegurarse de que se eliminen todas estas prácticas. ¿Qué tendría que acompañar a la figura de la presidenta de la Corte para que esto pudiera tener el efecto con el que fue creada esta reforma judicial, para que se eliminaran esas malas prácticas? Pues tendría que acompañar justamente este tipo de compromisos que no solamente serán de una persona, pero permitirlo. Lo que yo creo que es muy importante es eso, abrir las puertas del Poder Judicial para permitir no la vigilancia de quien ocupe la presidencia sobre todos los jueces, sino la vigilancia de la sociedad, que sepa la gente cómo resuelve, por qué resuelve, pero además ayudar a generar una mayor cultura jurídica. Eso creo que es muy importante para que el derecho en sí mismo se vuelva menos oscuro, más comprensible para el conjunto de la población, que además finalmente pues es la que resiente necesariamente las resoluciones del Poder Judicial. Entonces, esa parte creo que es muy importante y creo que en eso podemos podemos ayudar también al tema del compromiso de que se cumplan las normas constitucionales como la de las remuneraciones, eliminar los abusos que hay, los privilegios que se ha permitido el Poder Judicial sobre sus funcionarios, sus altos funcionarios, y sobre los jueces, magistrados y ministros mismos. Creo que en todo eso podemos ayudar y creo que con eso estaremos cumpliendo pues uno de los principales objetivos de la reforma misma. Al ser una elección por voto popular, ¿hay la garantía de que quienes lleguen serán los más preparados y no los más populares solamente? Pues no sé quiénes sean los más populares, no creo que haya... Los jueces de este país nunca han sido populares, los magistrados, los ministros, somos poco conocidos en general. Sí hay una garantía y una oportunidad de que se sepa quiénes somos. Ahora no nos da tiempo de, si por populares se quiere decir algo distinto de lo que somos, pues no nos da tiempo de convertirnos en otra persona distinta. En un personaje. Sí, pues sí, en personajes de qué, del espectáculo, pues no hay, que yo sepa, nadie dedicado a eso. Entonces, que son pues el tipo de popularidad que podría ser absolutamente ajena a nuestras funciones. No, yo creo que hay la posibilidad de que no salgan los mejores, por supuesto, siempre la hay, pero también hay la posibilidad de que salgan los mejores. Es parte de ese cuidado que debemos darle a todo el proceso. Yo creo que quienes más interesadas en que salga bien la reforma y llegue a buen puerto, pues vamos a estar muy trabajadores en este proceso de aquí a que sucedan las elecciones. Pues vamos a estar insistiendo mucho en pues concepciones sobre justicia, en temas que son de interés absoluto de la población y que tienen que ver justamente con la posibilidad de transformación de este Poder Judicial. No veo a nadie dedicado a algo distinto para hacerse allegar votos. Entonces, por eso esa razón no veo un personaje distinto que quienes están compitiendo vayan a hablar de justicia nada más. Entonces, claro, creo que por eso mismo el resultado tiene que ver fundamentalmente con quiénes somos. Además, la cantidad de personajes que se tiene que elegir es muy grande como para pensar en la popularidad ajena a nuestra propia función que pudiera desvirtuar el resultado. Ahora, nosotros tenemos un solo ejercicio histórico que antecede a este de voto popular de personas juzgadoras, que fue a partir de la Constitución de 1857, se determinó la elección de ministros y ministras, no de todas las personas juzgadoras, sino de ministros y ministras de la Corte, que a partir de entonces, justamente ese mismo año, se empiezan a elegir, y es elegido, entre otros, Benito Juárez. Él es el primer presidente electo por el voto popular. Era una votación indirecta, pero finalmente está ese ejercicio. Y hubo en esa generación en los siguientes 30 años, más de 30 años que duró la elección de ministros y ministros hombres, no había mujeres ministras,
que fueron elegidos grandes juristas, es más, que fueron además juristas que terminaron siendo parte de los grandes constructores de nuestro país. Y ahí está Ignacio Ramírez, Ignacio Vallarta, Sebastián Lerdo de Tejada, muy conservador, pero finalmente parte de los personajes que construyeron el México republicano. Pero eran otros tiempos también, ¿no? ¿Cómo hoy en día la ciudadanía, más bien dicho, cree usted que la ciudadanía va a ejercer un voto a conciencia? Porque decía algo muy importante, los jueces, los magistrados, los ministros no son figuras tan conocidas por la población. ¿Cómo la gente que está tan apremiada en el día a día en trabajar 1, 2, 3 turnos, le va a dar el tiempo para poder saber lo que han hecho cada uno, los criterios con los que han decidido, las sentencias incluso que han emitido? ¿Cree que lo van a hacer a conciencia el voto realmente? No va a dar tiempo para un nivel de detalle a ese grado seguramente, pero sí va a dar tiempo para que hablemos de qué es lo que hemos hecho como personas juzgadoras. Tal vez no dé tiempo de ir a consultar nuestras resoluciones, pero por supuesto que nosotros y nosotras, los candidatos, tendremos oportunidad de hablar de esas resoluciones y seguramente van a influir en el voto que tenga quien vaya a participar en las elecciones. Ahora, también es muy interesante. Este proceso ha generado una altísima atención de la ciudadanía. No hay indiferencia a este tema, creo yo, y eso va a generar en sí mismo pues esta atención a las trayectorias y a quienes finalmente estamos en las listas de candidaturas. Entonces creo que esa parte ya está suscitando interés. No es que se le hable a la gente de algo ajeno, de lo que no sepa. Ya se sabe que habrá una elección, ya se tiene conocimiento, y lo que a mí me ha tocado observar al dialogar con muchas comunidades en nuestro país, pues ha sido justamente eso, que hay una enorme expectativa y un amplísimo interés en este tema. Y lo seguirá haciendo, vaya, digamos, ya trasladado a la campaña. ¿Hará una campaña a través de redes sociales? ¿Hará una campaña a través de ir al territorio y estar con las comunidades? ¿Cómo visualiza usted su campaña? Las campañas van a ser bien pequeñas. Vamos a tener apenas 2 meses para hacer campaña, pero pues habrá estas oportunidades de transmitir mensajes. Por supuesto, pues las redes sociales son una gran herramienta de comunicación. Nos van a permitir, de acuerdo con la reforma, se va a permitir también tener como propaganda volantes. Creo que es la única propaganda externa a los medios electrónicos que vamos a poder tener en propaganda, pero además vamos a poder gozar de un espacio del tiempo oficial en medios de comunicación. No sabemos qué tan grande sea. Va a estar administrado por el propio INE. Vamos a tener también la posibilidad de participar en foros, conferencias, en pláticas en diferentes lugares. Y por supuesto, bueno, para mí lo esencial pues es platicar con la gente directamente, dialogar, poder resolver dudas. Siempre la mejor comunicación es la comunicación directa, y por supuesto que la estaré propiciando pues con ese límite tan grande de tiempo, pero sí la voy a procurar. Claro que además seguirá en funciones de ministra, entonces habrá que compartir el tiempo. Va a ser complicado. ¿Ve usted riesgo de que se pueda partidizar la elección? Pues está prohibida. Yo creo que se diseñaron varias cosas de manera correcta. Se atendió a una gran preocupación que había en diferentes lugares, donde se manifestó que podía haber desvirtuarse las candidaturas al estar apoyadas por el crimen organizado, y también hay la preocupación del apoyo por partidos políticos. Afortunadamente se prohibió cualquier tipo de apoyo privado y público. Entonces no pueden participar más que el INE como institución en la promoción de las candidaturas. No puede haber financiamiento, y este límite también a la posibilidad
posibilidad de tener propaganda es bien importante porque no se puede contratar espacio en medios de comunicación, no se puede ni siquiera en redes pagar algún tipo de multiplicación de la difusión de mensajes como permiten varias redes sociales, no se puede pagar publicidad en sí mismo de ninguna manera y no se puede recibir financiamientos insisto, ni público ni privado, por asociaciones de ningún tipo. Entonces, con eso se cierra la puerta al crimen organizado y también se cierra la puerta a los partidos políticos, porque finalmente los partidos políticos pues son instituciones públicas o de interés público que podrían también estar financiando actividades de campaña. Entonces, afortunadamente, pues no se va a permitir, se va a estar observando, se puede estar sancionando este tipo de cualquier tipo de financiamiento por partidos o por, insisto, cualquier organización pública o privada. Suponiendo que, por ejemplo, algún partido o movimiento decidiera apoyar a algún aspirante a ministro, a cualquier cargo, con la estructura, no con dinero, no con los spots ni demás, sino con la estructura, ¿eso sería una intervención de los partidos? Pues tiene, y yo diría que tiene además que hacer rápidamente el INE ese compromiso de cómo evitar el tipo de apoyo, en este caso prohibido por la Constitución, que es todo lo que pueda significar apoyo de partidos políticos, que está prohibido, todo lo que pueda significar apoyo de instituciones privadas, porque también puede haber esta tentación de que a través de empresas, ya alguna vez sucedió, que se pusieron incluso hasta spots por parte de empresas que no tenían absolutamente nada que ver en campañas electorales, como no financien, e incluso porque hasta eso está prohibido, uno mismo de sus propios recursos, claro, no podemos invertir en una campaña. Ahora es bien fácil observar esas cosas porque finalmente pues somos personajes que vamos a estar muy sujetos pues a la vista del público. Entonces todo eso debe rápidamente el INE convertir en lineamientos. Yo me imagino que en unos días estarán listos y pues estaremos nosotros atenidos absolutamente a cualquier disposición que tenga en la materia el propio Instituto Nacional Electoral. Ahora, para nadie es un secreto, y por favor corrígeme si esa percepción es equivocada, que hay una afinidad de su persona por la Cuarta Transformación, por Morena, por el movimiento, desde Andrés Manuel López Obrador, ahora con la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Quienes nos están viendo pueden tener la certeza en que no va a tener nada que ver su afinidad por el movimiento con su trabajo como ministra, con su trabajo incluso como si llega a ser la presidenta de la Corte. Bueno, yo creo que es una pregunta que yo francamente ubicaría para todos los ministros. Claro. O sea, todos fuimos propuestos en este caso hemos sido 5 ministros propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que él o nosotros pudimos haber tenido cualquier tipo de identidad, pero fuimos propuestos por él. Y hay ministros que fueron propuestos por el expresidente Felipe Calderón y hay ministros que fueron propuestos por el expresidente Peña Nieto. Enrique Peña Nieto. Yo diría en cualquiera de los casos, todos los ministros, todos absolutamente tenemos una identidad ideológica. En mi caso, particularmente, si tú me dices, podemos estar seguros de que no tendrás que ver nada con una identidad partidaria, yo lo que puedo asegurar es que no voy a tener ninguna conducta facciosa ni con Morena ni con nadie. Y voy a repetir lo que he dicho en otros momentos, ni siquiera me parece que la más peligrosa sean conductas facciosas con los partidos políticos, particularmente en este caso con el partido gobernante. A mí me parece que lo más peligroso que hay en las conductas facciosas es el interés económico, porque el interés económico lleva a cometer delitos.
Y lo que tenemos en el Poder Judicial no son representantes de partidos políticos que estén desvirtuando sentencias individuales por pronunciarse ni con el PRI, ni con el PAN, ni con el Movimiento Ciudadano, Morena, sino fundamentalmente la corrupción sucede por estos intereses económicos, y hay ministros que se dedican, hay ministros, y voy a decirlo, sí, que tienen una alta digamos que conducta ligada a intereses económicos. ¿Como quiénes, por ejemplo? No voy a hacer yo acusaciones porque no vine aquí a acusar absolutamente a nadie. Sí me consta que hay afinidades económicas muy pronunciadas, que yo podría pensar que sí llegan a poner en duda una imparcialidad de la justicia, porque hasta ahorita nosotros no tenemos una sola resolución fíjate, yo he participado ya ahorita en más de 2,000 resoluciones que tiene la Corte en este año que ya voy a cumplir en la Corte. Ni una ha tenido ninguna relación con Morena ni con ningún partido político, ni una sola. Y sí hay muchísimas que han tenido que ver pues con empresas determinadas, con una industria de un ramo determinado. Y mira, el tema que yo creo que permite más este tipo de relaciones ilegítimas pues son los temas fiscales, que se refieren sobre todo pues a favores que se piden para no pagar impuestos. Y sí, a veces hay resoluciones en la Corte que se toman para que una empresa determinada no pague impuestos sin estar jurídicamente justificada. Entonces, yo vería el tema de los peligros de ser facciosos están en los temas económicos, porque además se atraviesa con una conducta facciosa ligada a la corrupción. Esos son peligrosísimos. Esta pregunta se la estoy haciendo a todos quienes están sentados aquí aspirando a la elección judicial. No es un tema personal, pero sí le quiero preguntar si usted considera que la reforma tal cual está garantiza que esta conducta de la que nos habla, de obedecer a intereses económicos, no se va a repetir con quienes queden. Por eso yo insisto mucho en la transparencia. Creo que, mira, te lo pongo así. El 90% de las resoluciones que toma en este momento la Suprema Corte lo hace en sesiones cerradas. Y en esas sesiones se toman muchas resoluciones que afectan intereses laborales de los trabajadores. Particularmente en la segunda sala en la que participo, ahí atendemos temas fiscales, temas laborales, temas administrativos. Y en esta segunda sala constantemente se toman resoluciones fiscales en favor de personas, sobre todo de personas morales, que son las que interponen los juicios porque alegan que no deben pagar impuestos. Casi en ningún caso tienen razón. Casi en todos los casos alegan, ya que tienen una resolución de la autoridad fiscal que determinó que deberían pagarlos. Y casi en ningún caso tienen razón. Y ahí es donde se enfrentan este tipo de criterios que a mí me parece que no necesariamente son desinteresados, en el caso de quienes les han dado la razón. ¿Qué obtienen a cambio? ¿Sabe? No, bueno, a mí nadie me ha pedido nunca nada, sí puedo eso asegurarlo. Sí se acercan muchas empresas a pedir audiencia. Yo no he visto ningún caso en el que, yo no suelo abrir esa puerta porque simplemente no suelo tener dudas en los temas a resolver. Entonces, este tipo de audiencias oficiosas, fuera de la audiencia, en forma de la audiencia constitucional, no he visto ninguna necesidad para otorgarlas, pero casi siempre tienen ese tipo de intereses. Hay temas que son muy lastimosos, como los temas en los que se resuelven, por ejemplo, y estos los tenemos desafortunadamente muy constantemente, temas de derechos sociales. Nosotros vemos temas agrarios y me ha tocado observar mucha indiferencia respecto de ejidos despojados e invasiones sobre comunidades agrarias, en los que constantemente pues hay atropellos, a veces
por razones de fraudes, a veces por razones de actos abusivos consentidos, yo creo que de manera involuntaria o voluntaria sin conocimiento suficiente, bueno, y los hemos tenido ahí y no los resolvemos. Entonces son de los tipos de casos que nos arriesgamos. La reforma cierra esa puerta, pues da la oportunidad a que se cierre, porque si este 80% de los casos que, por ejemplo, resuelve la segunda sala, más los que resuelve la primera sala, más los que resuelve el conjunto del Pleno fueran públicos, pues sería más difícil que alguien se corrompiera, que tuviera el cinismo de estar votando a favor de que no se paguen impuestos, aunque no haya una razón jurídica que lo justifique, o que se invadan, o que se consientan fraudes a la ley, como suele de manera indiferente, no es tema de constitucionalidad, se alega a veces, y no entramos al fondo de los asuntos para defender pues este tipo de comunidades defraudadas. Claro, ahora, ¿se necesitan cambios adicionales? Se ha hablado, por ejemplo, de la necesidad de reformar fiscalías, todo esto en pro, digamos, de tener un sistema de justicia integralmente diferente a lo que ya se tiene. Sí, claro, por supuesto, se necesitan muchos más cambios. El tema de la justicia tiene muchas aristas. De hecho, pues ahora que platica uno con la gente, pues estos avances de la reforma judicial, en muchos lugares se habla justamente de que falta el Ministerio Público, y yo creo que tiene razón. Que es el primer contacto. Hay un amplísimo, bueno, en materia penal, que es una franja de la justicia. No es toda, pero sí es una franja muy sentida, porque además pues ahí le apuesta mucha gente a obtener una justicia en temas muy lastimosos que tienen que ver con homicidios o otro tipo de lesiones sociales. Entonces, por supuesto que hace falta una reforma al Ministerio Público. Se hizo una reforma en materia de justicia penal muy pomposa, nos llevamos 8 años supuestamente en implementarla, porque a la fecha no se termina de implementar. De 2008 a 2016, y todavía no se terminan de echar a andar los centros de justicia penal bajo un sistema de justicia acusatorio que se basa en la oralidad y transparencia del juicio. Me parece que todo eso ha sido un gran avance. Sin embargo, no se puede terminar de tener resultados justamente porque se debió haber empezado por el Ministerio Público y no por la parte de los juicios, y se determinó que así fuera. Llevamos gastados más de 40,000 millones de pesos, pero bueno, pues ahora nos regresaremos a la fase previa. Yo creo, ha manifestado afortunadamente el Poder Legislativo que sí va a entrar a esa reforma, que me parece muy importante. Otra reforma que hace falta también, pues es la del acceso a la justicia, que tiene que ver con mecanismos de acceso prácticos, herramientas, pero tiene que ver también con que el Poder Judicial sea capaz de resolver, de emitir sentencias también sobre derechos sociales, que actualmente no lo hace. Prácticamente cuando tiene un tema de alimentación, salud, educación, vivienda, que son derechos sociales, que en teoría deberían estar garantizados al 100% de la población, no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver, y tenemos muy pocas herramientas porque no hay jurisprudencia, porque el juicio de amparo no fue pensado para resolver este tipo de temas, y les cuesta mucho trabajo a los jueces tener criterios acertados al respecto. Entonces, pues ahí tenemos una beta importantísima, más aún cuando nuestra Constitución ha venido estableciendo cada vez más derechos sociales y no los termina de judicializar. Claro, y por último, ministra, ¿cuál es su ideal de justicia? Mi ideal de justicia tiene que ver con la imparcialidad, tiene que ver pues con que sea efectivamente pronta, expedita, que esté al alcance de las personas, que sea accesible, y ahí tenemos pues una distancia muy grande con todo el ejercicio de la abogacía en nuestro país, pero tiene que ver también y fundamentalmente con la justicia social. Creo que las mayores injusticias que suceden en nuestro país tienen relación justamente con estos temas
de disponibilidad de bienes básicos para poder vivir. Mucha gente tiene, si es que tiene vivienda, no tiene vivienda propia, tiene muchos defectos esa vivienda, pues es un derecho humano. Mucha gente tiene al alcance de alimentación, pero no de calidad, y hay personas que no tienen ese acceso. Mucha otra gente pues está teniendo cada vez pues más posibilidad de tener acceso a la salud, pero sigue siendo un tema que no termina de satisfacer la atención pública de todas las personas. Tenemos muchos problemas de salud al día de hoy en nuestro país y mucha gente no tiene acceso a una educación universal, gratuita en todos los niveles, como dispone el artículo 3º constitucional. Mucha gente no tiene acceso al trabajo y no tiene además los derechos laborales 100% garantizados con todo y su seguridad social. Son elementos básicos para poder tener libertades individuales, pues necesitamos primero tener resueltos pues fundamentalmente algunos derechos, sobre todo estos derechos materiales. Entonces, el principal tema de justicia creo que es la justicia social y junto con ella pues los temas que sí son un derecho humano, que es garantizar una justicia adecuada, totalmente alejada de la corrupción, a la que la gente pueda confiar en nuestro país. Y ya por último, me gustaría hacerle 3 preguntas rápidas, lo primero que se venga a su mente, y concretas, ya para terminar. ¿Qué le hace diferente a usted del resto de personas que aspiran a ser ministros o ministras? Mi origen, yo tengo origen popular, es un origen mucho más ligado a nuestra población en general, y además no me interesa convertirme o ser parte de clases pudientes alejadas justamente a los intereses populares. Es fundamentalmente lo que me hace distinta. ¿La Corte cambió a raíz de su llegada? Pues he empujado muchas cosas y creo que han cambiado algunas, afortunadamente sí, incluso, bueno, ayer tomamos una resolución histórica, después de tanto estar insistiendo, se emitió la primera sentencia a favor de la educación gratuita universal a nivel de posgrado, en este caso emitida además por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la primera sentencia en la historia de la propia Suprema Corte en favor de esta gratuidad. Entonces, sí va cambiando y por supuesto que vamos a seguir empujando esos cambios. Ya en el periodo post-elección judicial, ¿prevalecerá la división de poderes? Sí, bueno, yo francamente no he encontrado ninguna relación con un supuesto peligro, pues es que es como absurdo. Antes eran los presidentes junto con el Senado los que decidían quiénes eran los ministros. Ahora va a ser el voto popular, pues se pierde totalmente esa relación, incluso hasta de interés que pueda generar los integrantes de los partidos políticos que participan en el Senado o el presidente que viene de un partido político con, en este caso, los ministros y además magistrados y jueces también estarán sometidos a voto popular. En realidad se pierde totalmente la posibilidad de manipulación por parte de esos intereses sobre las personas juzgadoras y creo que es la mayor garantía de la independencia judicial. Y ya, ahora sí, la última pregunta. ¿La reforma respecto a la supremacía constitucional fortalece el Estado de Derecho? Sí, por supuesto. En realidad no era necesaria, se hizo necesaria cuando se puso en duda la supremacía constitucional. Todos los abogados que habíamos estudiado Derecho hasta ahora sabíamos que existía, es parte de la doctrina jurídica tradicional de nuestro país. No era necesario que la propia Constitución la estableciera, pero en el momento en que se puso en duda, pues se hizo necesario que se pusiera, fortalece la supremacía constitucional, y la supremacía constitucional es también el fortalecimiento de la soberanía popular y de la soberanía nacional. Es muy importante, creo que es, por supuesto que es positiva.
Ministra, muchísimas gracias por darse el tiempo de platicar con nosotros. Pedro, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Gracias.